Hola, bienvenidos a este Summit virtual organizado por Mis Fortalezas. Yo soy Ana Lucía Escobar y durante estas 4 sesiones vamos a compartir herramientas para que tú puedas reiniciar. Entonces, ayer hablamos con Vanessa Jaramillo sobre Reinvéntate con Design Thinking. Hoy vamos a hablar sobre mentoring en tiempos de crisis con Carlos Amezcua. Mañana vamos a tener 2 sesiones. Una es transición exitosa de carrera con Juan Manuel Benavent y la reestructuración del plan de ventas con Andrés Soto. Para nosotros aquí en Mis Fortalezas, lo que hacemos es que las personas conozcan sus fortalezas, que las aprecien y las potencien. ¿Y por qué hacer esto? Bueno, muy sencillo, porque ahí cuando encontramos nuestras fortalezas, encontramos nuestra manera de cómo fluir de manera natural, vamos a ser más productivos, vamos a hacer trabajo de mayor calidad y la belleza es que vamos a ser felices en ese camino. ¿Por qué? Porque vamos a poder ser como somos. Y bueno, nosotros damos talleres, sesiones 1 a 1 y obviamente también muchas opciones digitales en estos tiempos. Me gustaría aprovechar para entonces presentar a nuestro expositor del día de hoy. Él es Carlos Amezcua. Él es experto en temas de gestión, desarrollo humano, comunicación, trabajo en equipo, habilidades directivas y liderazgo. Él es especialista en modelos de gestión por competencias para diferentes empresas e instituciones educativas. Carlos es líder en procesos de implementación, desarrollo y adaptación de modelos de gestión por competencias, liderazgo, mapa y ruta del talento. La experiencia académica de Carlos está en los enfoques de formación de los procesos de aprendizaje y enseñanza. Cuenta con 2 posgrados, un MBA en Innovación y Desarrollo Empresarial y una maestría en Mercadotecnia y Comunicación, ambos por el Tecnológico de Monterrey, donde aparte de laborar por 11 años en posiciones directivas, realizó varias investigaciones en las áreas de neurolingüística, comunicación efectiva y manejo de conflicto. Para Carlos, la motivación y el rendimiento de cada uno de los integrantes del equipo define la prosperidad de la organización. Actualmente, Carlos es gerente de aprendizaje y desarrollo en Copa Airlines, especialista en liderazgo, comunicación interpersonal y desarrollo de equipos de alto desempeño, dedicado a la conceptualización de programas de gestión de talento y desarrollo personal. Para nosotros, él es parte también de nuestra familia de fortalezas y les voy a compartir su top 5. Las fortalezas de Carlos son responsabilidad, individualización, afinidad, aprendedor y logrador. Bienvenido, Carlos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Quería compartir entre todos en lo que bien dijiste, Ana, es un espacio de aprendizaje y espero que de aquí nos llevemos todos algo esta tarde que lo podamos poner en práctica de manera inmediata. Gracias por esa presentación. En realidad yo quisiera decirles que soy Carlos, un hombre que sigue aprendiendo todos los días y que la vida le plantea oportunidades para reinventarse. Justo en este momento tenemos una gran y tremenda oportunidad y yo he decidido aprovechar este espacio y este tiempo que tengo. Por fin tengo tiempo para poder pensar y para poder reinventarme un poco. Creo que se hizo justicia a este personaje que está llegando casi a sus 40 y que ha tenido la oportunidad de evitar lo que se le conoce como la crisis de los 40, ¿no? Es un poco el escenario en el que nos encontramos, que es maravilloso, delicioso. Yo he optado personalmente por empezar a pensar qué me está dejando la cuarentena para hacer de esto una gran oportunidad de aprendizaje. Así que, Ana, es un placer estar contigo, con todos aquí y también agradecer y aprovechar que mentoring y lo que sé de mentoring lo he aprendido de personas como Ana Lucía y como Cleide, que veo aquí conectada, y como infinidad de personas que más que venir a enseñarles, les vengo a agradecer y a compartir con ustedes un poquito de lo que hemos hecho a nivel corporativo y cómo lo hemos puesto en práctica. Así que feliz y encantado de estar aquí.
Ok, y me gustaría mucho que nos contaras, o sea, ¿cuál es tu experiencia con Mentor? O sea, ¿en qué momento te enamoraste de esta herramienta? Del mentoring, dices tú, per se, Ujú. mira, yo creo que uno va aprendiendo aprendiendo haciendo, ¿no? Es un poco la dinámica que te puedo decir que me ha llevado a creer firmemente en el mentoring y en las bondades y en lo maravilloso que puede llegar a ser cuando tiene estructura y cuando le empiezas a ver resultados. De nada nos sirve un programa de capacitación con objetivos, métricas y contenidos si no tenemos la oportunidad de llevarlo a la implementación y medir el aprendizaje realizado en cambio de conducta. Mentoring es para mí una oportunidad tremenda de poder demostrar cómo el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje conductual, el aprendizaje se convierte en una habilidad. Entonces, creo que todo programa de capacitación al final del día debería de ser un proceso de mentoreo. Y creo que todo programa de aprendizaje debería de tener componentes de un proceso de mentoreo. Empezamos en la organización por bajar ese paradigma de que aquel que iba a mentoring es porque estaba mal o porque estaba a punto de salir o porque tenía desafíos impresionantes y la organización ya no sabía qué hacer con esa persona, ¿no? Al final hemos demostrado que todo buen líder o líder, por ser líder, necesita un mentor. Y esto es algo en lo que hemos trabajado en los últimos 4 años en la organización por demostrar con hechos cómo la persona cuando se decide a vivir un proceso de mentoring tiene resultados muy significativos. Pero el principal desafío fue vencer ese estigma de vulnerabilidad al que uno se ve, ¿no? Presente cuando te sometes o cuando tomas la decisión voluntaria o involuntariamente de entrar en un programa de mentoring. Entonces ahí fue Eh, donde me enamoré. yo creo que es muy interesante porque es una herramienta que como que tiene forma, pero no tiene forma. O sea, sí me explico, o sea, hay una guía, pero hay también cierta libertad. Y yo creo que la belleza es que realmente puedes individualizar. Total, o Eh, diría yo, adaptar a las necesidades en las que te encuentres, porque el principio fundamental del mentoring está en el acompañamiento basado en la confianza, es decir, en una relación que no tiene una fecha de término específica, porque he de confesar que mis mejores mentores han estado conmigo sin yo darme cuenta desde hace mucho tiempo y ahora no los quiero dejar ir. O sea, es algo que, que cuando uno decide empezar un proceso de mentoring, no, y estoy hablando como mentor o como mentí, cualquiera de las dos líneas, uno decide a crear una relación basada en la confianza a perpetuidad o por un largo plazo. Es como casarte con el mentor o con el mentí. Y literal, no pareciera que no hay una línea establecida, pero sí hay un gran compromiso, Ana, porque el compromiso está en, para que funcione, ambas partes tienen que tener las ganas y el deseo de que funcione. Eso es totalmente cierto, ¿no? Y yo creo que eso es parte de lo que vamos a recalcar en el día de hoy. Eh, pero bueno, nos brincamos como que, bueno, ¿y qué es mentoring, no? O sea, Sí. Que es un concepto que viene desde la cultura griega, desde aquel entonces cuando los grandes filósofos tenían sus pupilos y los acompañaban en el crecimiento. Luego de repente nos vamos a la milicia y también vemos cómo pues esta figura de los desarrolladores de talento. Luego también llegamos a considerar al coach como un mentor, que sí tiene muchos elementos también en la formación y en el acompañamiento. Y yo diría que actualmente podemos definir mentoring de muchas maneras, ¿no? Está el reverse mentoring, está el mentoring entre pares, está, en fin, el mentoring tradicional. Yo diría que es un proceso de acompañamiento
de aprendizaje de ambas partes es sobre todo una relación basada en la confianza y en el entender que ambas personas se están beneficiando de la relación. No es que uno gane más que el otro o no es que uno sepa más que el otro. Es un proceso de compartir, porque el ser mentor implica un montón de responsabilidades que vamos a ver hoy más adelante, pero el ser mentí también, sobre todo porque tengo que estar dispuesto a verme vulnerable y a ser honesto y transparente conmigo y entender cómo tengo la capacidad de querer aprender, ¿no? Yo lo definiría como un proceso de acompañamiento basado en la confianza con el objetivo de crecer. Em, a mí me parece que lo que acabas de decir es muy, muy importante, ¿no? Porque muchas veces yo tal vez yo me involucro como mentor pensando que yo estoy donando mi tiempo, que es como un acto selfless, ¿no? En inglés, ¿no? Cuando realmente también tú puedes crecer, no, también tú vas a crecer como mentor y también vas a adquirir nuevas habilidades, ¿no? Entonces, y también, o sea, nuevas habilidades, vas a crecer y vas a conocer desde la perspectiva de otra persona cómo se te va a abrir el mundo, o sea, vas a ver o la manera en que otras personas, cómo es la vida de esa otra persona, ¿no? Y con eso vas a poder como ampliar tu campo de visión. Y yo creo Sí, total. que eso es súper importante. Eh, pero hablemos un poco más específico de cuáles son las mejores prácticas, porque tú lo mencionas muy bien, o sea, yo quiero sí, o sea, como que hay muchos stakeholders en esta relación y uno de lo más importante o lo más importante es que exista resultados, ¿no? Porque a medida que hay resultados, vamos a poder seguir adelante con este tipo de programas, ¿no? Sí, claro, yo diría, a medida que hay resultados, adquiere credibilidad el programa dentro de una organización o de un equipo de trabajo. Hay que comenzar entendiendo que el mentoring del cual yo les voy a compartir está orientado al mundo corporativo y al ambiente de negocio. Entonces, en el mundo de los negocios, lo que no se mide no existe y no nos ayuda a llegar a los objetivos, ¿no? Sobre todo hago este paréntesis porque hay algo muy importante que es hablar del mentoring desde la parte ontológica, que a veces entramos como en ese conflicto de, bueno, pero a ver, entonces el mentor tiene que ser psicólogo o tiene que ser un coach certificado y que sabe de coaching. Y entonces yo diría que el mentor debe de ser un facilitador y un guía, que muchas veces no va a saber cómo o con quién, pero sí tiene que ser capaz de conectar al mentí con la persona que lo necesite. Es decir, el mentor se convierte en ese facilitador del aprendizaje para el mentí. Sobre todo tiene que tener la gran capacidad de escuchar activamente a su mentí. Yo como mentor no me las tengo que saber todas. No sé si al decir esto estoy siendo muy explícito. Es decir, si mi especialidad no necesariamente es la parte ontológica y veo que mi mentí tiene un tema que tiene que trabajar desde la parte ontológica, bueno, pues entonces lo pongo en contacto con alguien que le pueda asesorar y ayudar desde esa parte, ¿no? Pero y una vez trabajando junto con ese coach o trabajando junto con ese psicólogo, con ese especialista, yo sigo en el camino del mentoring ayudándole en esa fase particular, ¿no? Que en ese momento se requiere. Entonces, sí es importante entender que primero como mentor, pues voy a tener muy claro que mi objetivo es facilitar el proceso de crecimiento, pero ayudándome, como tú bien dijiste, de diferentes actores y de diferentes, de mi red de contactos que como mentor debo de tener, ¿no? Se dice que todo buen mentor debe de tener al menos 5 contactos que le puedan ayudar en la formación de su mentí. Qué gran responsabilidad, porque cuando nosotros hicimos el programa de mentoring que actualmente está funcionando aún en Copa Airlines, una de las principales fortalezas del programa es que
pusimos a pensar a los mentores, que pusimos realmente a hacer un análisis de, oye, ¿quién es tu red de contactos que soporte ese acompañamiento en la formación de tu mentee? Porque tú no eres coach, porque tú no eres psicólogo, porque no queremos que lo seas y porque tampoco debes por qué tener respuesta para todo, ¿no? Entonces, eso es un poco trabajar en la humildad del mentor, ¿no? Trabajar en la humildad del mentí. Aquí hay una pregunta que hace Nadia, que es buenísima y que es una pregunta que más de alguno de los participantes en el foro ha escuchado o ya ha respondido, estoy seguro, en más de alguna ocasión. ¿Cuál es la diferencia más profunda entre el mentoring y el coaching? Bueno, yo empezaría, ojo, este es Carlos, desde mi punto particular de vista, que el coach es un especialista, ¿ok? En algo muy particular que inclusive acompaña a una persona en un determinado proyecto de su vida, personal o profesional. El mentor es un aliado, es un facilitador que te permite inclusive poner en contacto hasta con un coach, por ejemplo. Pero ese mentor se queda de manera directa o indirecta en tu vida o en un gran periodo de vida. Para mí esa es como que la línea más sencilla para hablar así, digamos, en el ambiente cotidiano de la diferencia más importante entre el coaching y el mentoring. Ya si nos vamos a las definiciones y a la parte de las ventajas y desventajas, se diría que hay un montón de bibliografía al respecto, pero yo diría que el mentor es ese acompañante, es esa persona que lleva como la luz, ¿no? Adelante y que te va diciendo, mira, por aquí vamos avanzando bien y ahora tenemos que pedirle ayuda a fulano o esto lo podemos hacer nosotros, etcétera, etcétera. Así que situémonos un poco y sí lo reconozco abiertamente, la experiencia que tengo es en el lado de mentoring corporativo. Algo adicional es que el mentor usualmente es una figura que tú haces más, como hablamos hace un poco, ¿no? Más voluntario, más de donar tu tiempo. Y Correcto. que un coach, como tiene una certificación, usualmente, pues sí espera una remuneración, ¿no? De ese tiempo, ¿no? Entonces, Puede ser exactamente, Ana, y también yo te diría que la parte del mentoring puede ser un poco más la formación de manera empírica, porque tú te vas haciendo de experiencia, te vas haciendo de habilidades adquiridas a lo largo de acompañar a mucha gente. Y aquí yo les hago la primera pregunta, quizá personal, es piensen en la cantidad de personas se han atravesado en su vida que de alguna u otra forma les han dejado un aprendizaje, que a lo mejor en el momento en el que pasó el aprendizaje no necesariamente lo veías como un mentor. Piensen en el profesor que más les enseñó en sus años de secundaria, no necesariamente era el más bondadoso o el más carismático. Sin embargo, le reconocemos que dejó en nosotros una huella, ¿no? Para mí la definición esencial de un mentor es aquella persona que ha dejado una huella en mí. No necesariamente es el que mejor me cae, ni el que va a estar más de acuerdo conmigo, pero genuinamente lo está haciendo porque sabe que hay algo de bueno en eso para mí. creo que ahí le diste en el clavo, ¿no? O sea, es alguien que me mira y dice, wow, o sea, tú vas a lograr tanto, o sea, cree más en ti que lo que uno mismo cree en uno mismo, ¿no? Lo que sí me gustaría decir o aprovechando es que hay algo que los dos tienen en común y que yo sé que está aquí dentro de los consejos o de las buenas prácticas, qué tipo de preguntas deben de hacer tanto mentores como coaches. No, claro, las preguntas poderosas, ¿verdad? Las preguntas que te hacen, que te llevan a la reflexión. Fíjate, quisiera hacer una pausa para aprovechar y leer un par de comentarios que nos están dejando en el chat,
Por ejemplo, Javier Galindo nos dice, pero en realidad, ¿qué hace un mentor? ¿Hay algún método a aplicar que se hace si se desea llevar a cabo una mentoría? Sí, hay que tener objetivos. Hay que tener objetivos muy claros, Javier. Hay que establecer objetivos y hay que trabajarlos en conjunto. Sobre todo el mentí tiene que tener muy claro qué es lo que quiere trabajar. Es decir, a ver, el mentoring es un proceso electivo. En realidad sucede de la siguiente manera y ya más en la etapa en la que estamos, ¿no? Yo debo de decidir por qué quiero que Carlos, Luis o Ana sea mi mentora. Si lo quiero formalizar. Estoy hablando ya de una formalización directa. En primer lugar, yo elijo quién sea mi mentor. Eso es en el mundo ideal, Javier. Y lo elijo porque hay algo en esa persona que yo admiro, siendo muy concreto, y que creo que puede aportar en mi vida. O sea, que hay algo que yo quisiera aprender de esa persona y porque me gusta cómo lo maneja, cómo lo plasma, cómo lo resuelve. Eso es en el mundo ideal y eso se le llama mentoring directo. El mentoring indirecto, o lo que yo digo que ha ocurrido desde hace mucho tiempo a todos nosotros, son todas esas personas que sin querer queriendo han dejado huella en nosotros por alguna situación indirecta de mentoreo. Pero tiene en esencia la misma característica. Algo que yo he aprendido que probablemente enfocaba de manera distinta y ahora lo hago pensando en un resultado o me ha dado la oportunidad de obtener resultados diferentes. No sé, Javier, si con esto me expliqué un poco más o logré aterrizar cuál es el objetivo de aplicar el mentoring y qué es lo que lo hace realmente efectivo, pues el tener objetivos y medir los objetivos, ¿no? Que ahora les voy a dar una metodología muy sencilla de cómo establecer objetivos también. Luego por acá nos preguntan también, ¿el coaching se focaliza en la tarea mientras el mentoring se focaliza en la relación? Sí, es cierto. Es cierto, el mentoring es una relación a largo plazo, diría yo. En el mundo corporativo a veces nosotros queremos que todo tenga una fecha de inicio y una fecha de fin, y entonces pedimos, ¿no? Y entonces decimos, vamos muy bien, pero la relación no se termina ahí porque es una relación basada en la confianza. Entonces, estoy de acuerdo con ese comentario también. Y te puede ayudar en un rol dentro de la organización como fuera de ella, por supuesto, porque la persona es la persona, dentro y fuera de la organización, y dentro y fuera del equipo de trabajo, y dentro y fuera de la casa también. Entonces, nosotros al decidir vivir un proceso de mentoring, estoy decidiendo vivirlo en primera persona. Entonces, eso implica que yo tenga un desdoblamiento por completo y que esté decidido a que el mentor me ayude. Ahora, muchachos, pues evidentemente el mentor me va a ayudar en función de lo que yo le muestre. ¿Me siguen? O sea, yo no puedo saber si el mentor hizo o no un buen trabajo porque yo cambié o no. Ojo que esto implica un acto de contrición o de conciencia muy fuerte, porque en la medida de lo posible yo tengo que mostrarme vulnerable con el mentor. Aquí quisiera hacer una observación que vulnerabilidad no es igual a drama, no es igual a estoy muy mal y vengo a que me ayudes. No, puedo yo tener un mentor porque he decidido fortalecer, desarrollar, crecer. Yo lo que busco es que el mentor transfiera experiencia, ¿no? Un buen mentor es porque tiene experiencia, ese concepto que sale del marco académico, tiene ejemplos, experiencia adquirida que puede enriquecerme para poder tomar decisiones favorables. Y como se puedan dar cuenta, me apasiona el tema, ¿verdad? Creo que es muy hermosa la relación de mentoría. Y sí, hay unas partes donde uno tiene que manejar la parte emocional, hay una parte donde uno tiene que manejar también con su experiencia y decir, bueno, en mi experiencia ha sido así, o tengo esta persona, como bien dices tú, y el coach va a hacer más indagación y en buena teoría nunca, y así coloquialmente, nunca va a meter su cuchara.
mientras que un mentor sí tiene un poquito más de facultad para hacerlo debido a su experiencia o su área de expertise. Correcto. Entonces, Y su red de contactos y su también. red de contactos, Así perfecto. es. Entonces es lo que alguien colocó ahí de mucha relación, porque podemos individualizar. A mí me gustaría que ya yo creo que estamos listos para algunas mejores prácticas. ¿Qué te Sí, parece? y agregaré nada más un detalle muy, muy importante. El mentor siempre se va a poner él como ejemplo de cómo ha hecho las cosas. ¿Me sigues? Es decir, como te está hablando desde su experiencia personal, desde lo adquirido o vivido a lo largo de su vida, ¿ok? Entonces él se muestra como un ejemplo del cómo sí lo realicé o cómo me equivoqué y después cómo lo arreglé, puede ser. Mientras que el coach, como un especialista, no necesariamente, ¿verdad? Va a generar una relación de ejemplos tan prácticos o tan pragmáticos como los puede llegar a tener el mentor, pues. O sea, a ver, lo que quiero aquí un poco diferenciar es que para mí el coach es más un especialista que tiene todo un proceso para trabajar particularmente en un área de tu vida y que está acompañado de un sinfín de bibliografía y de recomendaciones y que fue, le invirtió horas, años y luces a su formación como coach, ¿verdad? Entonces, no sé si con eso ya más o menos ahora sí podemos pasar a los ejemplos. Y vamos a pasar y igual ya nos están pidiendo las herramientas. Así es que, Claro, claro, claro. Mira, Ana, yo había preparado por aquí, sí, a pesar de que tú me dijiste que no era una presentación de PowerPoint, yo quisiera compartirle con nuestros compañeros aquí en el webinar cosas que creo que se pueden llevar y poner en práctica para que puedan replicar, ya sea que decidan ser mentores o bien ser mentís. Algo muy importante es que todo mundo podemos ser mentores o mentís al mismo tiempo. Es decir, o nosotros estamos siendo mentoreados por alguien y al mismo tiempo podemos mentorear a alguien más también. Es muy común eso, ¿no? En otras palabras, todo el mundo tenemos la oportunidad de seguir aprendiendo y de ayudar a que alguien aprenda algo al mismo tiempo, ¿no? sí, de hecho, hay una estadística que dice que creo que es el 80% de las personas que en alguna vez son mentís deciden después volverse mentores, porque es una relación que te llena tanto que no puedes evitar sentir que lo tienes que regresar al universo, ¿no? O sea, ¿cómo Correcto. me llegó esto tan maravilloso? O sea, necesito eh, devolverlo, ¿no? Y no se devuelve de vuelta, aunque yo he tenido relaciones donde se ha vuelto así, de ida y vuelta, ya perdimos la cuenta de cuántas veces nos hemos ayudado, Sí, pero usualmente, o sea, tú me ayudas a mí y yo ayudo al que viene, ¿no? Y se vuelve esa cadena de favores. se vuelve un círculo virtuoso. Así es. Mira, sí, me voy directamente a las cualidades que debe de tener un mentor, ¿no? Que hay por ahí una pregunta directa. Y yo les diría que la primera y más importante es la escucha activa. Entender que tengo que aprender a escuchar qué es lo que quiere el otro aprender de mí. Tengo que aprender a recibir con gratitud el hecho de ser un mentor. Y eso me lleva a tener un sentido de responsabilidad muy fuerte, porque si alguien ha venido a mí pidiéndome que seas un mentor, es porque tengo algo que él considera que puedo darle. Entonces, lo primero que tengo que dejar de lado es preguntarme el por qué tú piensas que puedo ayudarte y ponerlo muy a la perspectiva de entonces cómo hacemos que suceda, ¿no? Tengo que ser una persona muy recursiva. Ok, entonces dijimos escucha activa, absolutamente y completamente responsable. ¿Ok? Tercero, recursividad, entendiendo que otra vez lo más importante es tener una red de contactos lo suficientemente atractiva y más que atractiva es que puedo llegar a ellos de manera sencilla. ¿Ok? Que puedo con una llamada, con un mail, poner en contacto a mi mentí con esa persona para que le ayude en X proceso. Tengo que ser una persona
muy orientada a la flexibilidad, sobre todo a la flexibilidad mental, ¿no? De que su vida no es la misma que la vida y las circunstancias son muy diferentes. Y también tengo que ser una persona muy orientada a la tarea, es decir, buscando resultados, buscando ese pragmatismo que se necesita en la cotidianidad, ¿no? En los tiempos acelerados en los que vivimos y nos ha tocado vivir, el cómo yo me voy orientando a que de cada sesión que tengamos, que sea una sesión que haya valido la pena, el hecho del tiempo, la distancia, etcétera, ¿no? Entonces yo diría, rescato, voy de nuevo, escucha activa, ¿ok? Por sobre todas las cosas, responsabilidad, recursividad, ¿ok? Tenemos la parte también de la red de contactos y orientado a la tarea. Ah, y la flexibilidad, ayudado a la red de contactos. No sé si alguien quisiera comentar algo al respecto, con mucho gusto. Me gustaría como añadir de que como mentores nosotros podemos decir, ok, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y hacemos así, ¿no? Tiramos ideas juntos. Y uno a lo mejor se enamora de una idea y dice, ah, bueno, es que esa es la que va a escoger. Y cuando se va, pues agarra otra cosa totalmente diferente. Y tú tienes que saber que esa es la belleza de ser un mentor. Correcto. Que tú no vas a decir qué hacer, sino que juntos vamos a pensar en las posibilidades y que ya de ahí mi mentí se lo va a llevar y él lo va a hacer propio, ¿no? Él se va a Correcto. responsabilizar de esa decisión. Y eso es parte de la flexibilidad, ¿no? De poder decir, ok, tal vez se va a estrellar, pero tal vez va a aprender. Tal vez le va a ir mejor. Tal vez con esa decisión a mí me hubiera ido mal, pero tal vez a esa otra persona, a mi mentí, le va a ir súper bien, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Sí, sí, claro. Y hay un principio esencial en el mentoring. Para mí, un buen mentor tuvo que haber sido mentí. Para mí, un buen mentor tuvo que haber vivido la experiencia de haber sido mentoreado, ¿sabes? O sea, para poder hablar de cómo me fue en el camino es porque ya lo recorrí. Es decir, tengo que haber vivido la experiencia y estar muy consciente de que es un camino, no necesariamente un camino de rosas, sino un camino de aprendizaje continuo en el que muchas veces yo como mentor voy a querer mandar muy lejos al mentí y el mentí en algún momento va a decir, ya no quiero seguir con esto. Entonces hay que hablar con mucha transparencia y darnos la oportunidad de entender que lo que estamos haciendo es un proceso de aprendizaje en conjunto, ¿no? Hablaba yo de la escucha activa y hablaba también, y la escucha activa me lleva a otro tema muy importante que es el lenguaje corporal. Hay N cantidad de información al respecto. Aquí hay algunas cosas que me gustaría hacer muy puntual en el hecho de la formalidad de los espacios de mentoreo. Para que una relación realmente funcione, tenemos que establecer la formalidad de la relación del mentoring y entender cuándo nos vamos a reunir, cómo lo vamos a hacer, por cuánto tiempo nos vamos a reunir, ¿ok? Y cuál va a ser esa agenda de la reunión, que esa es la primera de las herramientas que, si me permites, me gustaría compartirles la pantalla para compartirles esto que nosotros hicimos en Copa, que es nuestro Master Mentor Matrix, Ajá. que es, por Necesito. favor, nada más avísenme si pueden ver mi pantalla, por favor, confírmemelo. Listo, Calixto. Buenísimo. Miren, esta matriz, insisto, aquí no hay ningún marco académico de referencia más que la experiencia de haberla puesto en práctica. La diseñamos pensando en cómo tener una sesión de mentoring efectiva, funcional y que al mismo tiempo le permitiera a ambos actores de este proceso tener esa sensación de haber conseguido avanzar. A esto le llamamos el Master Mentor Matrix y empezábamos con medir energía. Cada sesión. ¿Cómo estás hoy?
cómo te sientes. Hablemos un poco de qué ha pasado desde la última vez que nos vimos. Háblame un poco de dónde estás, pero evitemos la respuesta de bien, mal o esas respuestas automáticas que a veces podemos llegar a tener en una relación social, ¿no? Esto nos permite saber qué tan dispuestos estamos o no el día de esta sesión para hablar de un nuevo proyecto, de avances, si tenemos que revisitar algo que no hemos logrado alcanzar o cumplir, etcétera, ¿no? Después de pedir la energía, teníamos la parte de, si no me equivoco, de avances, que era identificar esas tareas puntuales en las que tú consideras que hemos avanzado y por qué hemos logrado ese avance, con hechos, es decir, con cosas muy puntuales de poder decir, bueno, antes esta era la conducta y ahora ha cambiado de esta manera o ha empeorado de esta manera, etcétera. ¿Cuál es la situación actual en la que nos encontramos? Y esto nos ayuda a evaluar la posición con respecto al logro de la meta que queremos lograr de esta relación de mentoreo. Es decir, en un porcentaje de avance, ¿dónde crees que estamos? ¿Y qué tanto nos hace falta a poder llegar? Aquí hay algunas preguntas en el chat que igual pueden ayudar a complementar lo que estoy diciendo. Laura dice, como facilitadores de programa de mentoring, ¿qué haría si un mentee o un mentor no quiere poner de su parte? Si no se reúnen ni nada, sugeriría reemplazar un mentor ausente por un mentor que tiene un mentee ausente. Bien, una de las bases del buen funcionamiento de mentoring se llama responsabilidad y compromiso. Si no existen, no hay mentoring. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque no podemos avanzar. O sea, en realidad yo diría que es algo tan electivo, Laura, tan de primera persona, que para que funcione tiene que ser cómodo, atractivo y de una u otra forma eh, tienes que saber que lo que estás haciendo está enfocado a obtener resultados. Entonces yo así, aquí sí diría que hablaría en una conversación muy asertiva con sea el mentor o el mentee y le pediría, ¿sabes qué? Que creo que no está funcionando y probablemente no sea el momento ideal para tener una relación de mentoring, ¿no? No sé, Laura, si te contesté directamente esa pregunta. Carlos, también me gustaría añadir que, bueno, me parece que Laura ya está en un proceso más avanzado Ujú. dentro del programa, pero cuando inicias un programa, que haya ciertos compromisos, o sea, ya sea que se firme una Sí, carta, y esto ya te queda de antecedente que para la siguiente vez, digamos, ok, tienen X cantidad de tiempo para concretar eh, su primera sesión. Y sí, si no lo sí, logran, entonces, bueno, vamos, pero bien al tacto, ¿no? O sea, como individual, pero con pautas un poco claras, o sea, bastante claras, digamos, para que no claro, sea como que, porque esta persona lo hizo, entonces por esto, o sea, ¿sí me explico? claro. Eh, El mentoring tiene un proceso de mentoring tiene una gran característica que, bueno, tiene muchas grandes características, pero tiene tres grandes momentos de verdad, diría yo. La sesión inicial es clave, es clave porque es donde se ponen las reglas del juego. Es decir, ¿qué va a pasar si, qué va a pasar si no? ¿Cuántas oportunidades nos vamos a dar? Miren, muchachos, debemos de ser tan puntuales como en, a ver, ¿qué va a pasar si quedamos en reunirnos tantas veces al mes o una vez al mes y no nos reunimos? ¿Cuántas veces nos vamos a dar oportunidad de que reprogramemos? ¿Ok? Sobre todo evitando esa sensación de tú estás dando más que yo, que puede llegar a desgastar las relaciones de mentoring, ¿no? Es donde se ponen todas las reglas sobre la mesa, todas las reglas del juego, y entonces se establece lo que tú dices, un acuerdo de compromiso, donde yo les pido personalmente que lo firmen, porque el poder de la firma no es reemplazado con absolutamente nada a la fecha.
me genera en mí un compromiso y genera en mí un grado de responsabilidad de decir, oye, yo me comprometí con esto, así que no se vale que diga, de repente me cambiaron la sesión de mentoring porque estaba lloviendo o porque me salió un viaje inesperado, etcétera, etcétera, sin previo aviso, ¿no? La sesión de mentoring llega a ser tan importante y tan formal como revisar el presupuesto de mi área o como esto es como cuando uno lo invitan a un compromiso y tú te están contando con que vas a ir porque si no, la comida y el platillo y todo te cuesta. Así que es, Our SVP. claro, claro. Ahora, ¿cómo hacemos que realmente evitamos el conflicto? Pues con planeación, con tiempo, ¿no? Con programándonos y ser muy honestos y haciéndonos de tantas herramientas de planeación que existen, ¿no? Javier Me dice, gustaría, pero antes de que continúes, disculpa, voy a añadir que son como dos áreas, ¿no? Porque está el que organiza el programa, o sea, como un, serías el homólogo de Carlos, ¿no? El Program Coordinator. Entonces, esta persona también tiene, y por eso son tan importantes los kickoffs o inclusive este taller que nosotros dimos y organizamos para poder alinear a todos los mentores y a todos claro, los aprendices claro, y ya después en la reunión uno a uno haces el fine tuning, pero ya hay como una estructura un grande. marco de referencia general. Exacto. Sí, Ana, estás hablando ya de un programa corporativo de mentoring, pero hablemos de la necesidad de tener un mentor en la vida o muchos mentores, porque esa es otra Okay. cosa Sí, que tenemos también. que considerar que yo puedo tener muchos mentores porque de todos estoy adquiriendo herramientas y experiencias para mi vida, ¿no? El Bueno, compromiso pero es exactamente igual de necesario. es que aquí como es una comunidad y ya muchos nos conocemos, sí hay algunas personas aquí que llevan programas de Ujú. mentoring, ya sea en fundaciones o para sus empresas. Y bueno, no sé si quiera aprovechar a terminar la, el Sí, espacio y total. terminamos las preguntas. Hay preguntas sobre la recomendación de las reuniones. Pienso que es muy opcional, pero que la primera Sí, se tiene que dar como un poquito más de apertura y ya después ponerle más seguimiento. ¿Tú qué piensas? estoy completamente de acuerdo. Inclusive yo te decía te diría que la periodicidad se viera adaptando al avance y a la relación en la cotidianidad, porque al principio puede ser que nos veamos más frecuente, porque hay muchas cosas que vamos a ir trabajando de manera más frecuente. Y con el paso del tiempo puede ser que entonces ya nos empecemos a ver una vez al mes y luego bimestral. Y no creo, bueno, sí hay gente que dice, yo a mi mentor lo veo una vez al año, ¿no? No creo que Pero lleguemos a eso es ese... para el post, para Sí, cuando ya no hay, cuando ya se cierra la relación claro, oficialmente, de repente ya para después como pero sí tradición. quisiera nada más agregar que el hecho de estar en contacto no me impide o no necesariamente me impide establecer comunicación, porque la comunicación debe ser constante. Miren, en la realidad es, si yo soy mentor de alguien y estoy leyendo un artículo que considero que esa persona le viene bien en su proceso de mentoring, se lo mando por WhatsApp, se lo mando por red social y le digo, mira lo que me encontré y me acordé de ti, ¿no? Eh, Exacto. o sea, sí hay que tener cuidado en tener un encuentro formal, como lo que decimos un chequeo de salud, ¿no? Donde podamos ver cómo hemos avanzado, pero la comunicación es constante. La comunicación, y eso se va dando de acuerdo a cada relación y de ambas partes, porque también el mentí puede ser el que demande o pregunte, ¿no? Sigo con la matriz, ahí la tienen, mire, se las dejo como un ejemplo para medir, sí, las sesiones formales, que pueden ser síncronas o asíncronas también. O sea, es decir, pueden ser, perdónenme, presenciales o virtuales, pero siempre síncronas. Es decir, donde nos sentamos formalmente y vamos a ver cómo hemos avanzado, qué has aprendido tú y qué he aprendido yo.
¿Ok? Voy a añadir aquí, a contestar la pregunta de Patty. Esta matriz que estamos viendo es como las sesiones del emparedado del centro. Ujú. Hay tres partes que es, o sea, la inicial debe de tener una estructura específica. Estas van a ser la 2, 3, y entonces hay una estructura para la final. Completamente de acuerdo. Así es, así es. Déjame ver si hay otra herramienta que valdría la pena. Ana, no sé si tengas alguna otra pregunta, ¿no? Sí, bueno, aquí hay varias, ¿no? Hablan un poco de la remuneración. El Mm, mentoring, hay gente que usa la palabra mentoring para hablar de sesiones uno a uno donde tú pagas y le pagas a esa persona, ¿no? Como si fuera un tutor, para no usar la otra palabra y enredar el tema, ¿no? Pero en términos generales, cuando tú llevas un programa, es porque tú eres parte o de una fundación o de una o eres parte del programa de liderazgo de la empresa. Entonces, realmente para generar esos compromisos es porque es parte de tu plan de desarrollo. como tú, mira, Entonces es como mucho de tus ideas, no, de tu ímpetu, digamos, de tus ganas de crecer como líder, o sea, como de muchas cosas, ¿no? Y voy a meter aquí la otra pregunta, que, ¿qué temas se pueden abordar? Eh, o en el sea, mentoring, todos. Bueno, mira, yo me voy a, otra vez, esto lo contesto desde mi perspectiva como Carlos. Si evidentemente fuera de cualquier marco académico y respeto mucho a mis colegas mentores y a las personas que se dedican a desarrollar programas, pero para mí ser mentor es parte de un propósito de vida, es una elección personal que no necesariamente está fundamentada en adquirir un beneficio económico. Que puede venir circunstancialmente, sí, pero que no tiene esa base. Y aquí hago un llamado a la conciencia de aquellos que deciden ser mentores, porque el verdadero beneficio es el aprendizaje que me deja la experiencia del mentoring. Porque yo como mentor voy a aprender muchísimo, muchísimo de cómo, sobre todo cuestión de perspectivas, maneras de ver las cosas, compartir experiencias, otra vez escuchándome a mí mismo, el dar ni siquiera consejos, porque un mentor no da consejos. Un mentor lo que hace es preguntas poderosas. Un mentor lo que hace es, tiene que prepararse para cada sesión de mentoring y no es como agarrar un guión y decir, sesión 16 me toca decir esto. No existe. Es tan de verdad, tan de propósito de vida tú tienes que estar muy dispuesto a querer ser mentor, ¿sabes? Entonces, es verdaderamente un tema muy difícil el poder alinearlo o a un proceso de categorización económica o poder decir cuánto cuesta una hora de mentoring. No puedo porque de verdad que no se estudia para ser mentor. No hay algo que te acredite como mentor tampoco. Muy diferente a alguien que se certificó como coach. ¿Me siguen? voy a añadir que entre los miles de beneficios es estar, o sea, aprender a estar presente, Sí. es aprender a cómo, o sea, bueno, a estar presente, pero también en las conversaciones, o sea, te escuchas a ti, o sea, dices que ese era yo hace 10 años, Sí. ese era yo hace, entonces es como que, o sea, como esa persona lo va a lograr porque yo lo logré, ¿no? O sea, es como muchas, no le puedo explicar, o sea, esa relación O te y sorprendes cómo esa persona lo logró de una manera muchísimo más sencilla de como tú lo hiciste. Yo me río mucho de mí mismo, de cómo pensaba hace 10 años, ¿no? De cómo veía la vida hace 10 años. Tampoco es que sea un viejo, las canas no me ayudan mucho, pero sí definitivamente el principal beneficio es lo que uno va adquiriendo
darse la oportunidad de ser mentee y de ser mentor, ¿no? ¿Qué tema puede incluirse? Todos, siempre y cuando los dos estén de acuerdo, ¿ok? Y siempre y cuando, evidentemente, yo sea lo suficientemente flexible para encontrar a alguien que me pueda ayudar si, no es, si la información que tengo con respecto a un tema es finita. O sea, si alguien viene conmigo a X tema y de repente me hace un comentario, una pregunta o se presenta la oportunidad de darle información más profunda, pues debo de ser lo suficientemente humilde para poder darle continuidad a ese tema, ¿no? Lo que ustedes ven en pantalla es el formulario de diseño de objetivos del programa de mentoring. También está ahí, lo voy a dejar como recurso. Esto se llena en la primera sesión, la primera de las sesiones o en la segunda. Y es una matriz que se ve muy sencilla, pero amerita de un gran proceso de reflexión, porque es establecer objetivos generales de la fase de mentoring en la que nos estamos metiendo, ¿no? No sé si quieres entrar en más detalle, contestamos la pregunta. Yo les diría que aquí hay una metodología que se llama SMART, que es una metodología del mundo de los negocios, que nos garantiza que todo objetivo debe de ser pues, lo suficientemente específico, medible y acotado en el tiempo, y que evidentemente va a terminar en un programa que va a poder medirse en cuanto al rendimiento de ambas partes, que era un poco lo que Javier nos decía de cómo establecemos o cómo vamos estableciendo objetivos, ¿no? Podríamos poner algunos ejemplos de objetivos. Usualmente, como, bueno, como coach de fortalezas, a mí siempre me gusta pensar mucho también en el crecimiento. O sea, ¿cuál va a ser mi siguiente meta, no? O sea, más que me va mal en esto. O sea, no pensar en la parte de lo que no tengo, sino cómo desarrollo lo que sí tengo, aunque a veces sea un juego de palabras. Pero sí es muy importante decir, ok, tengo mi satisfacción al cliente está en tanto, entonces quiero que esté en este número y cómo lo voy a lograr. Entonces es esa rendición de cuentas y también es mucho de que alguien te escuche, de que, o sea, o sea, porque cosas van a pasar en el camino. Entonces yo necesito que alguien me escuche Por y que supuesto. alguien que me escuche que haya vivido algo similar, que esté dentro de la misma compañía que yo o que esté en otra compañía, pero de repente dentro de la misma, digamos, un departamento similar. O sea, es bastante como importante saber, o sea, que yo como aprendiz, yo sé o mentí, yo sé que yo voy a aprender mucho de mi mentor y él también a su vez me va a alentar a que yo siga con mis objetivos. No, claro, Uh-huh. y tiene la capacidad de cuestionarme. A ver, me voy a ir a un ejemplo quizá muy de peras y manzanas, pero que puede ser muy fácil de entender con este ejemplo de los objetivos. Yo puedo tener como uno de mis desafíos el ser una persona que se levante más temprano. Y tengo toda la intención, todas las ganas de todos los días levantarme más temprano. Pero no hay un factor de medición que me ayude a medir si realmente lo estoy logrando o no. Entonces, el mentor tiene que tener la capacidad de llevar a esa persona a la reflexión de decir, pero ¿qué significa levantarse más temprano? Es decir, ponle fuego, candela, es decir, cuánto tiempo y cómo lo vas a meter. Entonces aquí, por ejemplo, yo te diría, levantarse más temprano, ¿qué tal si le ponemos 10 minutos, ¿verdad? Más temprano o sea, si te levantas a las 8 de la mañana, pues a partir de mañana tu reto es a las 7:50. ¿Ok? Perdón por el ejemplo, que a lo mejor parece un poco burdo, pero lo que les quiero decir es que esa capacidad de análisis, esa capacidad de ser orientado a la tarea es esencial en la mente de un mentor. Aquí Dalis, bueno, tenemos algunas preguntas aquí. Dalis nos pregunta, por ejemplo, cómo lo ayudamos a, eh,
a ponerlo, yo creo que esta es una herramienta muy válida para que el mentí aterrice, ¿no? No sé si quieras hacerle un doble clic a eso. La pregunta es, ¿cómo podemos ayudar al mentí cuando tiene metas, a fijar una meta, perdón? Tal cual, con la matriz de objetivos y todo se puede medir al final. Todo proceso de crecimiento tiene que de alguna u otra manera medirse. Ella hace otra pregunta de cómo podemos ayudar al mentí cuando tiene metas personales, como por ejemplo aprender un nuevo idioma o mejorar su comunicación. ¿Qué herramientas pueden ayudar a trabajar este tipo de metas? O sea, yo Bueno, igual mira, yo profesionales. claro, no, eso también es muy sencillo. Esto es bueno para mí, ¿no? En mi cabeza yo te diría que hay que tomar una foto inicial. En el caso de un idioma es, hagamos un test inicial de tu manejo del idioma. A la mitad o pasados unos meses después de la práctica, hacemos un examen para ver qué tanto has mejorado. El mismo examen que hicimos al inicio, lo volvemos a repetir y ahí vamos a tener mejora o desmejora del proceso y si hay una desmejora, pues modificamos la manera en cómo estamos adquiriendo. Quizás sea falta de tiempo, de organización, puede ser. Y también, pues eso siempre hay que irlo, o sea, porque tú tienes programas que son, o sea, el mentoring, y ahorita estamos hablando de uno más formal, entonces tiene una estructura grande, ¿no? O sea, tiene, por ejemplo, una empresa o una fundación, entonces también esa empresa o esa fundación tiene unos objetivos con este proceso de mentoring, aunque no necesariamente sea, que esta es tu meta, ¿no? Ellos no te van a poner la meta No, 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 específica, no. pero sí tiene que estar dentro de un marco de referencia, como decías tú. Correcto. O sea, las metas las establece el mentí. No, no para nada la empresa. A ver, si la empresa pone metas, ya no es mentoring, ¿eh? Exacto. Ya ahí estamos hablando de plan de mejora, estamos hablando de algo De alta muy oportunidad. distinto. Sí, 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 estamos hablando de algo muy distinto a lo que es un programa de mentoring, porque el programa de mentoring, quien establece las metas es el mentí. Exacto, pero tampoco podemos dejar que el mentí me ponga una meta como voy a aprender a esquiar. No, o sea, no tiene No, relación directa, al no. menos que tenga relación directa No, no, no. con el negocio. La capacidad del mentor, yo diría el arte, ¿no? La magia es cuando yo a través de preguntas poderosas que con mucho gusto les podemos compartir información, bibliografía acerca de lo que son las preguntas poderosas, como a través de estas preguntas llevo al mentí a la reflexión de ¿y cómo vas a medir el crecimiento en cómo esquías, ¿no? Puede ser. Exacto. Entonces, bueno, vamos a hacer, a dejar un momentito el chat, porque hay muchísimas preguntas y todas las queremos contestar, para poder terminar con realmente las herramientas y un tema muy específico sobre el manejo de crisis que queremos tocar en el día de hoy. Entonces, si nos regalan unos 10 minutitos más, podemos adelantar. ¿Quieres que nos vayamos directamente a otras? ¿Tienes alguna otra herramienta? Bueno, sí, después de los objetivos, Ana, que ya regresamos, insisto, ahí está de nuevo lo del máster Mentor Matrix que ahí se las compartimos. Están las técnicas para empoderar a tu mentí, un poco desde el punto de vista de qué hacer para que el mentí sea el verdadero protagonista del proceso de mentoring, ¿no? Y aquí hablamos de compartir ideas y responsabilidad bajo el esquema de la interdependencia, ¿ok? De cómo el mentí va a poder medir su aprendizaje en la práctica, que termina siendo mentoreando a otros. Es así, ¿eh? Identifica el deseo y potencial de tomar decisiones también. ¿Cómo hacemos para validar que un mentí realmente tiene ese deseo y no se está auto engañando de que quiere mejorar, pero no está dispuesto a hacerlo? Y evaluar el progreso o pasos para lograr el objetivo planteado al inicio. Entonces, hablando un poco de esto y poniéndolo en herramientas puntuales, nosotros hablábamos de preciso
estas claves de éxito que debe tener un programa de mentoring. Número uno es fundamental cuidar muchísimo la selección de los mentores adecuados. Es decir, no es el jefe o la persona con mayor rendimiento en la empresa el mejor mentor. No necesariamente tiene que ser. No es la persona con mayor experiencia o más años en la empresa el mejor mentor. No es la persona con más edad el mejor mentor. No es la persona con más alto nivel de IQ el mejor mentor. Ni tampoco lo es la persona con mayor conocimiento sobre un tema específico, porque a lo mejor no es capaz de transmitirlo. Es la persona para mí que mejor gestiona sus emociones y que mejor tiene esa capacidad de poder escuchar y poder ser empático y flexible. Ese es un gran primer elemento. El segundo gran elemento es asegurar los equipos correctos en el proceso de acompañamiento. Yo diría aquí la red de contactos. El tercero es asegurar que todos siguen el proceso, que hay un proceso establecido y que sabemos cuándo nos vamos a reunir, dónde nos vamos a reunir, qué va a pasar si no nos reunimos, cuántas veces está permitido que no tengamos reuniones, todas esas reglas del juego. Establecer metas y propósitos, que yo diría que las establece el mentee, y promover la confidencialidad. Por ello es el acuerdo de acompañamiento supremamente importante, porque, hombre, no es que vamos a tratar temas que son de vida o muerte, probablemente sí, pero yo me tengo que sentir lo suficientemente cómodo para hablar. A lo mejor el problema es mi jefe, o a lo mejor el problema es mi pareja, o a lo mejor el problema es un compañero de la oficina. Entonces, ¿qué tan dispuesto no está mi mentor a guardar la confidencialidad de estos temas, que en la medida de las ocasiones son circunstanciales, porque lo que estamos buscando es una solución para el tema, ¿no? Y también crear una estrategia de comunicación lo suficientemente sencilla, adecuada y manejable a las circunstancias en donde nos encontremos. Quisiera añadir que este es el momento ideal para buscar mentores, porque todos están en su casa y todos están encerraditos y todos tienen la posibilidad de poder tener no una sesión, sino varias. Así que hagamos que suceda y piensen ustedes si de verdad todos tenemos algo que aprender. Y yo les diría, si tienes ese deseo de seguir aprendiendo, debe de haber alguien cercano a ti que puede enseñarte un poquito más de lo que sabes. Exacto. Yo pienso que en estos momentos, como bien dices tú, estamos un poco encerrados, pero también pensamos que no, es que la otra persona debe estar súper ocupada o a lo mejor no quiere y a lo mejor cuando nosotros nos acercamos a esa persona y esa persona logra, entre comillas, distraerse de lo que está pasando un poco, porque pues estamos manejando tiempos complicados, podemos de repente abrirle la perspectiva a esa persona, ¿no? Obviamente, ahorita estamos hablando ya de un tema de mentoring un poco informal. Quiero abrir o reiterar que existe lo que se llama peer mentoring, que es con pares. O sea, podemos hablarnos y sacarnos, porque ahorita, y esto ayer lo mencionaba Vanessa, a lo mejor tenemos un poco la mente así, enfocados en el problema, ¿no? O la situación, y necesitamos poder tener un poco de apertura de mente. Yo creo que eso sería lo ideal, que un profesor, un mentor nos lleve de estar así a decir, mira, pero acá hay otras posibilidades, ¿no? No sé si Claro, tú quieras total. adicionar algo en tema de cómo yo llevo a una persona y obviamente respetando muchísimo que si estamos viendo que esta persona está teniendo, o sea, ya estamos viendo algo que es más profundo, hay que llevar a esta persona o recomendarla con un terapeuta, pero Mm. digamos que
en términos generales podemos decir, ok, ¿cómo lo puedo ayudar para que llevarlo de así a mira, acá hay otras oportunidades, ¿no? Otras posibilidades. Estás hablando de situaciones ya de carácter personal, es decir, de cuando yo identifico cosas que creo que tienen que ver con el autoestima, etcétera, etcétera, actitud. Sí, creo que ahorita nos recomiendas, ¿no? O abrimos un poco el compás a llevarlo de la formalidad, digamos, de una fundación empresa, digamos, desde nuestras casas podemos contactar a otras personas para que durante estos tiempos podrían ser nuestro mentor o reabrir las relaciones con los mentores que en algún momento tuvimos, pero siento que hay que empoderar un poco a los mentores o ponerlo de alguna manera como una regla del juego de pasar de quejarme o criticar o a pasarme a cómo lo empodero. No sé si tienes algo que nos puedas compartir sobre eso. Sí, claro, claro. Mira, hay una persona en el grupo que me va a entender perfectamente. Yo siempre digo que hay que quitarle el drama al drama, ¿no? Desdramatizar la situación, pero para eso implica que empiezo conmigo mismo. Y eso es bien difícil. Uno de los primeros libros que leí hace mucho tiempo fue Los Cuatro Acuerdos de Don Miguel Ruiz. Y la primera vez que lo leí, quemé el libro. La verdad, ¿por qué? Porque no lo entendí, porque el segundo acuerdo dice, no te lo tomes personal, el día que dejes de tomar las cosas personales, entonces entenderás cómo realmente tiene sentido lo que los demás te dicen, etcétera, etcétera, ¿no? Palabras más, palabras menos. Y por muchos años yo dije, pero ¿cómo alguien no se puede tomar las cosas personales si soy persona? ¿Cómo despersonalizo algo? Y el verdadero reto está en el lenguaje y en las historias que yo me cuento a mí mismo. Muchas de las cosas que me pasan tienen una gran necesidad de mandar un mensaje de necesito ser escuchado, necesito que me escuches sin juzgarme y necesito que me ayudes a entender o a quitarle la preocupación a esto que estoy sintiendo. Yo, mí, me, conmigo y contra mí, ¿no? Los pronombres que hacen que las cosas, sobre todo en Latinoamérica y en nuestro español tan rico, que le dan un sentido de pertenencia a todo lo que hacemos. Fíjense cómo vamos personalizando el lenguaje. Aquí me gustaría tener un tablero para explicarles más sencillo, pero es ejemplo. Mi mamá no me quiere, ¿ok? Mi jefe me odia. En mi empresa no me valoran. ¿Se fijan cómo hay un sentido de pertenencia absoluto? Mi mamá, mi jefe, mi empresa. ¿Qué pasa si yo le quito mi, me? O sea, mi mamá no me quiere, es mamá no quiere. Me estoy explicando, ya deja de ser, yo dejo de ser el protagonista y entonces me convierto en un observador y digo, bueno, ¿y por qué mamá no quiere? ¿Por qué? ¿Qué hace que mamá no quiere? O tenemos el ejemplo de mi jefe me odia. No, 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 no es que te odie, es jefe odia. ¿Por qué odia el jefe? O sea, ¿qué hay? ¿Cuál es el trigger que lleva a esta sensación? Lo mismo ocurre en un proceso de mentoring, Ana, porque yo debo de ser lo suficientemente capaz de entender que yo no soy nadie para juzgar a un mentí. Y tengo que tener la capacidad de entender sus circunstancias. Entonces, cuando vengo y me escuchan o escucho una historia y digo, bueno, lo que pasa es que él no quiere o me está tratando de, eh, debo de tener esa capacidad, juego de palabras, lenguaje, de poder analizar la situación desde una perspectiva diferente y sí, definitivamente voy a empezar a ver cómo ayudarlo, de qué manera, pero no voy a empezar por mandarlo a un psicólogo. ¿Me siguen? O sea, ese es un camino como muy fácil de resolver y entender. Bueno, tú lo que necesitas ir es a un psicólogo porque veo una conducta, eh, etcétera, etcétera. No sé si me estoy explicando. Mira, el tema nos daría para mucho tiempo. Lo que yo quisiera decirles es que algo que tenemos que evitar es el drama. Ese jueguito del drama. Sería muy bueno que
Por ahí hay un extracto de los cuatro acuerdos. Yo ahora amo ese libro, he de decir que lo amo porque ahora puedo decir que realmente entiendo lo que es el segundo acuerdo y me gustaría que se diera la oportunidad de googlearlo. La gran mayoría de aquí seguramente lo conoce a profundidad y con mucho gusto lo podemos discutir. Eh, Creo que es muy importante, ¿no? Lo que dices, ¿no? Yo soy como mentor, yo tengo una responsabilidad también de conmigo, ¿no? De estar bien yo para poder entonces que no entremos los dos, o sea, en un mar de quejas, ¿no? O sea, sino de buscar acciones, ¿no? De validar los sentimientos, pero de a la vez empoderar a llevar a, a nuevas posibilidades. Y yo creo que ese en general es el rol de un mentor, de que te ayude a decir, ¿qué tal si? ¿No? Podríamos de repente intentar otra cosa, ¿qué se te ocurre? ¿No? Y poder hacer ese estilo brainstorming, ¿no? Total, total. Y hay muchísimas maneras, N maneras de poder orientar, de poder facilitar ese camino. Hablando un poco de bibliografía que suele ayudar en estos momentos de crecimiento. eh, Hay otro libro que me gustaría recomendarles que se llama Grit. No sé si lo conocen, no lo han escuchado. Es de Carla Lee. Su historia es muy simpática. Resulta ser que el Army de Estados Unidos, el ejército de Estados Unidos, se empezó a dar cuenta que tenía un alto nivel de deserción en el primer año de las personas que se enlistaban al ejército, ¿no? Y se dieron cuenta que los primeros que se iban eran a los que mejor les habían ido en las pruebas de admisión. Entonces llamaron a esta psicóloga buenísima de Harvard, por cierto, y les hizo todo un análisis y entonces descubrieron que lo que uno tiene que trabajar es precisamente el nivel de resiliencia, ¿no? En fin, ese es un libro también súper práctico que les recomiendo muchísimo, que lo pueden encontrar inclusive en audiolibro. Y hay otro muy bueno para quien decida ser mentor que se llama Mentor as a Coach, que es buenísimo también, que es súper sencillo. Cleide por ahí debe saber muy bien de ese libro y por ahí les pasamos el dato. En fin, creo que ya me pasé de la hora. Bueno, Pero eso es lo bueno, no es radio y no hay una próxima programación. Sí me gustaría ya ir cerrando para nada más. eh, bueno, Carlos, tú tienes una iniciativa que se llama Alternativa Positiva PTY, entonces me gustaría que nos dieras ahí el propósito de esta iniciativa. sí, no, muchas gracias. El espacio pues es en ambas vías y evidentemente yo sigo el camino del aprendizaje. Por ahí a Ana les pasó el link de la cuenta de Instagram en donde cada semana ponemos un video con algunas resumen de los libros y papers que me voy encontrando y que creo que los podemos explicar de manera sencilla y feliz de compartirlo con ustedes en la medida de las posibilidades. Así que cualquier feedback que nos ayude a mejorar siempre va a ser bienvenido. Por cierto, sí, la autora es Ángela Ducor. Exactamente. Muchas gracias a quien puso ahí a la verdadera autora de Grit. Así es, no es Carla Lee, es Ángela. Sí. Se los recomiendo mucho ese libro también. Muchas gracias, Ana, por esta oportunidad y gracias a todos por quedarse, por escuchar este monólogo y cualquier pregunta, pues a la orden con mucho gusto. No, gracias, Carlos. Gracias a todos los que estuvieron el día de hoy. Eh, se despide de ustedes Ana Lucía Escobar de Mis Fortalezas. Este ha sido un excelente conversatorio. Este es el segundo de 4 conversatorios. Y bueno, si ya están viendo la grabación de YouTube, van a encontrar todos los enlaces en la descripción abajo. Hasta Querías luego. tomar una foto, ¿no? ¿No habías dicho de la foto de Ana?